Mateo tenía 10 años y le encantaba jugar al fútbol en el parque cerca de su casa. Vivía en una pequeña ciudad en el corazón de Estados Unidos, un lugar donde casi todos se conocían y las tardes de verano olían a barbacoa y césped recién cortado. Mateo era un niño curioso y amigable, con una sonrisa que podía iluminar una habitación entera. Le gustaba explorar el bosque detrás de su casa, construir fuertes con sus amigos y, sobre todo, soñaba con ser un gran futbolista algún día. Un día, mientras Mateo regresaba a casa después de un partido de fútbol con sus amigos, un coche de policía se detuvo a su lado. Un oficial, con una expresión severa en su rostro, bajó la ventanilla. Mateo, aunque un poco nervioso, se acercó al coche con educación. Siempre le habían enseñado a respetar a la autoridad. ¿Qué haces por aquí?, preguntó el oficial con un tono de voz que hizo que a Mateo se le encogiera el estómago. Solo vuelvo a casa, señor, respondió Mateo, intentando mantener la calma. El oficial lo miró de arriba abajo, deteniéndose en su piel morena y su cabello oscuro. No pareces de por aquí, dijo con desprecio. ¿De dónde eres realmente? Mateo frunció el ceño, confundido. Nací aquí, señor. En el hospital central de la ciudad. El oficial soltó una risita. No te creo. Regresa a tu país. No perteneces a este lugar. Las palabras del oficial golpearon a Mateo como un balde de agua fría. Se sintió avergonzado y humillado. Nunca antes alguien le había dicho algo así. ¿Acaso su apariencia era suficiente para que lo consideraran un extraño en su propio país? Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. El oficial, al ver la reacción de Mateo, pareció disfrutar de su incomodidad. Sí, vete. No te queremos aquí, repitió con un tono aún más duro. Mateo, con el corazón roto, dio media vuelta y corrió a casa lo más rápido que pudo. Las palabras del oficial resonaban en su cabeza, haciéndolo sentir pequeño e insignificante. No entendía por qué alguien lo trataría así. Él amaba su ciudad, a sus amigos y a su familia. ¿Por qué ese oficial pensaba que no pertenecía allí? Llegó a casa llorando y se encerró en su habitación. Sus padres, al escuchar sus sollozos, corrieron a ver qué sucedía. Al principio, Mateo no quería contarles lo que había pasado, avergonzado y temeroso de que no le creyeran. Pero finalmente, entre lágrimas, les relató el encuentro con el oficial de policía y las horribles palabras que le había dicho. Los padres de Mateo, Sofía y Ricardo, se quedaron sin palabras al escuchar el relato de su hijo. La indignación y la tristeza se mezclaron en sus rostros. Sabían que el racismo existía, pero nunca imaginaron que Mateo lo experimentaría de una manera tan directa y dolorosa. Sofía abrazó fuertemente a Mateo, tratando de consolarlo. Mi amor, lo que te dijo ese oficial está mal. No tienes que sentirte avergonzado ni culpable. Tú perteneces aquí, tanto como cualquier otra persona. Ricardo, con el ceño fruncido, apretó los puños. No podemos dejar que esto quede así. Nadie tiene derecho a tratar a mi hijo de esa manera. Mateo, todavía sollozando, preguntó, ¿pero por qué me dijo eso, papá? ¿Por qué piensa que no soy de aquí? Ricardo se sentó junto a Mateo en la cama y le tomó la mano. Hijo, algunas personas tienen ideas equivocadas sobre los demás. Se dejan llevar por el color de la piel o por su origen y creen que eso los hace diferentes o inferiores. Pero eso no es cierto. Todos somos iguales y merecemos respeto. Sofía añadió, a veces, las personas actúan por ignorancia o por miedo a lo que no conocen. Pero eso no justifica su comportamiento. Lo importante es que tú sepas quién eres y de dónde vienes. Ricardo decidió que era importante hablar con el oficial y exigir una explicación. No quería que otros niños sufrieran la misma experiencia que Mateo. Mañana iré a la estación de policía para hablar con ese oficial. Necesita entender el daño que causó con sus palabras. Sofía asintió.
También debemos hablar con el director de la escuela de Mateo. Es importante que los niños aprendan sobre la diversidad y el respeto desde pequeños. Mateo, aunque todavía triste, se sintió un poco mejor al saber que sus padres lo apoyaban y que iban a hacer algo al respecto. Sabía que no estaba solo y que su familia lo defendería. Esa noche, Mateo tuvo problemas para dormir. Las palabras del oficial seguían rondando en su cabeza. Se preguntaba si otros niños lo veían de la misma manera, como un extraño en su propio país. Se sentía inseguro y vulnerable. A la mañana siguiente, Ricardo se dirigió a la estación de policía. Estaba decidido a enfrentar al oficial y exigirle que se disculpara con Mateo. Sofía se quedó en casa con Mateo, preparándole su desayuno favorito y tratando de animarlo. Sabía que era importante que Mateo se sintiera amado y apoyado. Mientras tanto, la noticia del incidente comenzaba a correr por el vecindario. Algunos vecinos, al enterarse de lo sucedido, se mostraron indignados y ofrecieron su apoyo a la familia de Mateo. Querían demostrarle que no todos pensaban como el oficial y que su comunidad lo valoraba y lo apreciaba. La experiencia de Mateo, aunque dolorosa, estaba comenzando a generar una conversación importante sobre el racismo y la discriminación en su comunidad. Y eso, al menos, era un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras Ricardo se preparaba para ir a la estación de policía, Sofía tomó una fotografía del álbum familiar. Era una foto de ella y Ricardo, jóvenes y sonrientes, sosteniendo a un bebé recién nacido. Ese bebé era Mateo. La foto había sido tomada en un hospital, pero no en el hospital central de la ciudad donde Mateo creía haber nacido. Mateo, ven un momento, llamó Sofía con suavidad. Mateo, con los ojos aún rojos por el llanto, se acercó a su madre. Sofía le mostró la fotografía. ¿Reconoces este lugar?, preguntó Sofía. Mateo negó con la cabeza. No, mamá. ¿Dónde es? Este es el hospital de la base aérea de Ramstein, en Alemania, respondió Sofía. Mateo frunció el ceño, confundido. ¿Alemania? Pero yo nací aquí, ¿verdad? Ricardo, que había escuchado la conversación, se acercó y se arrodilló frente a Mateo. Hijo, es cierto que creciste aquí y que este es tu hogar. Pero naciste en Alemania, en una base militar estadounidense. Mateo no entendía nada. ¿Una base militar? ¿Qué es eso? Sofía le explicó, una base militar es como una pequeña ciudad donde viven soldados estadounidenses y sus familias. Estas bases están en diferentes países del mundo para ayudar a mantener la paz y proteger a nuestros amigos. Ricardo continuó, tu papá y yo éramos militares cuando tú naciste. Estábamos destinados en Alemania. Por eso naciste allí, en el hospital de la base. Mateo estaba atónito. Nunca había imaginado que su historia fuera diferente a la de sus amigos. Siempre había pensado que había nacido y crecido en la misma ciudad. ¿Entonces soy alemán?, preguntó Mateo con incertidumbre. Sofía sonrió y lo abrazó. No, mi amor. Eres estadounidense. Aunque hayas nacido en una base militar en otro país, eres ciudadano estadounidense por ley. Es como si hubieras nacido aquí mismo. Ricardo añadió, cuando los padres son ciudadanos estadounidenses, sus hijos también lo son, sin importar dónde nazcan. Es una regla importante que protege a las familias militares. Sofía le explicó que las bases militares son como pequeños pedazos de Estados Unidos en otros países. Allí, los niños aprenden sobre la cultura estadounidense, celebran las fiestas americanas y se sienten como en casa, aunque estén lejos. Mateo comenzó a entender un poco mejor su historia. Aunque había nacido en Alemania, siempre había sido estadounidense en su corazón. Sus padres le habían enseñado sobre la cultura estadounidense, le habían inculcado los valores americanos y lo habían criado como un ciudadano de este país. El lugar donde había nacido no cambiaba quién era realmente. La revelación de su lugar de nacimiento añadió una nueva capa a la experiencia de Mateo.
Ahora entendía que el oficial de policía no solo había sido racista, sino también ignorante sobre las leyes y la ciudadanía estadounidense. A pesar de la explicación de sus padres, la confusión de Mateo persistía. Saber que había nacido en Alemania, aunque fuera en una base militar estadounidense, no borraba las palabras hirientes del oficial. Al contrario, en cierto modo las hacía aún más desconcertantes. Pero, si soy estadounidense, ¿por qué me dijo que me fuera?, preguntó Mateo, con la voz temblorosa. No entiendo por qué pensó que no pertenezco aquí. Sofía se sentó junto a él en la cama y lo abrazó con fuerza. Mi amor, algunas personas tienen prejuicios. Prejuicios son ideas preconcebidas que tienen sobre otros, basadas en su apariencia, su origen o cualquier otra cosa. Esas ideas no son justas ni verdaderas. Ricardo añadió, el oficial te juzgó por tu apariencia, Mateo. Vio tu piel morena y asumió que no eras estadounidense. Pero eso está mal. Estados Unidos es un país de inmigrantes, un país donde personas de todas partes del mundo son bienvenidas. Mateo seguía sin entender. ¿Pero por qué me odiaría por mi color de piel? ¿Acaso hice algo malo? Sofía acarició su cabello con suavidad. No, mi amor. No hiciste nada malo. El problema no eres tú, es el oficial. Él tiene un problema con la diversidad, con la gente que es diferente a él. Pero eso es su problema, no el tuyo. Ricardo explicó que el racismo es una forma de discriminación, una manera injusta de tratar a las personas por su raza o su origen étnico. El racismo es algo muy triste y muy común en el mundo. Pero es importante que sepamos que está mal y que debemos luchar contra él. Mateo se sentía abrumado por la información. Nunca antes había pensado en el racismo o la discriminación. Siempre había creído que todos eran iguales y que todos merecían respeto. Pero la experiencia con el oficial le había abierto los ojos a una realidad dolorosa y compleja. ¿Qué puedo hacer, papá?, preguntó Mateo con desesperación. ¿Cómo puedo evitar que esto le pase a otros niños? Ricardo le dijo que lo más importante era hablar sobre lo que había pasado y crear conciencia sobre el racismo. Debemos contar tu historia para que otros sepan que esto sucede y para que aprendan a ser más tolerantes y respetuosos. Sofía añadió que también era importante defender a los demás cuando fueran víctimas de racismo. Si ves que alguien está siendo tratado injustamente por su raza o su origen, debes intervenir y ayudarlo. No te quedes callado. Mateo, aunque todavía triste y confundido, se sintió inspirado por las palabras de sus padres. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía aprender de ello y usar su experiencia para hacer del mundo un lugar mejor. Decidió que iba a ser un defensor de la justicia y la igualdad, un amigo para aquellos que se sintieran solos y excluidos. Iba a demostrarle al oficial de policía que se había equivocado, que él pertenecía a este país y que iba a luchar por un futuro donde todos fueran tratados con dignidad y respeto. El apoyo de su familia fue fundamental para Mateo. Saber que sus padres lo amaban y lo defendían le dio la fuerza para enfrentar la situación. No se sentía solo en su lucha contra el racismo. Tenía a su lado a dos personas que lo querían incondicionalmente y que estaban dispuestas a hacer todo lo posible para protegerlo. Sofía le explicó que algunas personas simplemente son ignorantes. No conocen otras culturas, no han tenido la oportunidad de interactuar con personas diferentes a ellas y, por lo tanto, se dejan llevar por estereotipos y prejuicios. La ignorancia es como una venda en los ojos, Mateo. Impide que las personas vean la realidad y las hace creer cosas que no son ciertas. Ricardo añadió que los prejuicios son como semillas malas que se plantan en la mente de las personas. Esas semillas pueden crecer y convertirse en odio y discriminación. Por eso es importante educarnos y aprender sobre otras culturas para evitar que los prejuicios nos controlen. Le explicaron que el oficial, probablemente, nunca había conocido a alguien que hubiera nacido en una base militar en el extranjero.
Tal vez pensaba que todos los estadounidenses debían tener una apariencia específica y que Mateo no encajaba en ese molde. Pero eso no significaba que Mateo fuera menos estadounidense. Recuerda, hijo, dijo Sofía, tu valor no depende de dónde naciste o de cómo te ves. Tu valor depende de quién eres como persona, de tus acciones, de tu bondad y de tu corazón. Y tú tienes un corazón enorme, Mateo. Ricardo asintió. No dejes que las palabras de un ignorante te definan. Tú sabes quién eres y de dónde vienes. Y eso es lo que importa. Para demostrarle su apoyo, Sofía y Ricardo decidieron organizar una cena especial con sus amigos y vecinos. Querían que Mateo se sintiera rodeado de amor y aceptación. Invitaron a personas de diferentes orígenes y culturas para que Mateo viera la diversidad de su comunidad. En la cena, todos recibieron a Mateo con abrazos y palabras de aliento. Le dijeron que estaban orgullosos de él y que lo apoyaban en su lucha contra el racismo. Le contaron historias sobre sus propias experiencias con la discriminación y le enseñaron cómo superar los obstáculos. Uno de los vecinos, el señor Rodríguez, le contó a Mateo sobre su llegada a Estados Unidos desde México. Le dijo que había enfrentado muchos prejuicios y discriminación, pero que nunca había dejado que eso lo desanimara. Tienes que ser fuerte, Mateo, le dijo el señor Rodríguez. Tienes que creer en ti mismo y en tus sueños. No dejes que nadie te diga que no puedes lograr algo. Otra vecina, la señora Chen, le habló sobre la importancia de la educación. Le dijo que el conocimiento es la mejor arma contra la ignorancia y el prejuicio. Cuanto más aprendas sobre el mundo y sobre otras culturas, más comprenderás que todos somos iguales, le dijo la señora Chen. Mateo se sintió inspirado por las historias de sus vecinos. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha y que había muchas personas que lo apoyaban y lo animaban. Esa noche, durmió mejor que la noche anterior. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que tenía la fuerza y el apoyo necesarios para enfrentar cualquier desafío. El amor de su familia y de su comunidad era su mayor fortaleza. Después de la cena con sus vecinos, Sofía y Ricardo sintieron que era importante reforzar la identidad de Mateo. Querían que se sintiera orgulloso de ser estadounidense, sin importar dónde hubiera nacido. Decidieron enseñarle más sobre la historia de su familia y sobre los valores que los definían. Una tarde, Sofía sacó un viejo baúl del ático. Estaba lleno de recuerdos de su familia, fotografías, cartas, documentos y objetos antiguos. Abrieron el baúl juntos y comenzaron a explorar su contenido. Mira, Mateo, dijo Sofía, mostrándole una fotografía en blanco y negro. Este es tu bisabuelo, Antonio. Él vino a Estados Unidos desde Italia cuando era joven. Trabajó duro para construir una vida mejor para su familia. Ricardo le mostró otra fotografía. Y esta es tu abuela, María. Ella era una maestra muy querida en su comunidad. Siempre luchó por la igualdad y la justicia. Le contaron historias sobre sus antepasados, sobre los desafíos que habían enfrentado y sobre los logros que habían alcanzado. Le explicaron que su familia siempre había valorado la educación, el trabajo duro, la honestidad y el respeto por los demás. Todos venimos de diferentes lugares, Mateo, dijo Sofía. Pero lo que nos une es nuestro amor por este país y nuestro compromiso con sus valores. Somos estadounidenses, y eso es algo de lo que debemos estar orgullosos. Ricardo le habló sobre la importancia de la Constitución y de la Declaración de Independencia. Le explicó que estos documentos establecen los principios fundamentales de la democracia estadounidense, la libertad, la igualdad y la justicia para todos. Estos son los valores que debemos defender, Mateo, dijo Ricardo. Debemos luchar por un país donde todos sean tratados con dignidad y respeto, sin importar su origen, su raza o su religión. Sofía le mostró a Mateo una bandera estadounidense que había pertenecido a su abuelo. Esta bandera representa todo lo que amamos de este país, dijo Sofía. Representa la libertad, la oportunidad y la esperanza. Llévala con orgullo, Mateo,
y recuerda siempre lo que significa ser estadounidense. Mateo escuchó atentamente las historias de sus padres. Se sentía conmovido por el legado de su familia y orgulloso de ser parte de la historia de Estados Unidos. Se dio cuenta de que su identidad era una mezcla de diferentes culturas y experiencias, una combinación única que lo hacía especial. Ya entiendo, mamá, papá, dijo Mateo. Ser estadounidense no significa tener una apariencia específica o haber nacido en un lugar determinado. Significa amar a este país, respetar sus leyes y luchar por sus valores. Sofía y Ricardo sonrieron con orgullo. Sabían que Mateo había comprendido el mensaje. Habían logrado inculcarle un fuerte sentido de identidad y un profundo amor por su país. Ahora, Mateo estaba listo para enfrentar cualquier desafío y para defender sus derechos como ciudadano estadounidense. El incidente con el oficial de policía no lo había derrotado. Lo había fortalecido y lo había inspirado a ser un mejor ciudadano, un mejor amigo y un mejor ser humano. Después de reflexionar sobre todo lo que había sucedido, la familia de Mateo tomó una importante decisión: hablar sobre el incidente. Sabían que guardar silencio solo permitiría que el racismo continuara. Querían crear conciencia sobre el problema y promover el respeto y la tolerancia en su comunidad y más allá. Ricardo, siguiendo su promesa, fue a la estación de policía y habló con el jefe de policía. Explicó lo que había sucedido y exigió una disculpa para Mateo. El jefe de policía se mostró comprensivo y prometió investigar el incidente. No toleramos el racismo ni la discriminación en nuestro departamento, dijo el jefe de policía. Tomaremos medidas apropiadas si encontramos que el oficial actuó de manera inapropiada. Mientras tanto, Sofía se puso en contacto con el periódico local. Quería contar la historia de Mateo y crear conciencia sobre el problema del racismo en su comunidad. El periódico se mostró interesado y envió a una reportera para entrevistar a la familia. Mateo, aunque un poco nervioso, aceptó hablar con la reportera. Quería que otros niños supieran que no estaban solos y que no debían avergonzarse de quienes eran. Es importante que todos sepan que el racismo está mal, dijo Mateo a la reportera. Nadie debería ser tratado de manera diferente por su color de piel o por su origen. La reportera escribió un artículo sobre la historia de Mateo, destacando la importancia del respeto y la tolerancia. El artículo se publicó en la primera plana del periódico y generó una gran cantidad de comentarios y reacciones en la comunidad. Algunas personas mostraron su apoyo a la familia de Mateo y condenaron el comportamiento del oficial. Otros negaron que el racismo fuera un problema en su comunidad y criticaron a la familia por hacer una tormenta en un vaso de agua. A pesar de las críticas, la familia de Mateo se mantuvo firme en su decisión de hablar sobre el incidente. Sabían que no todos estarían de acuerdo con ellos, pero creían que era importante crear conciencia y generar un diálogo sobre el racismo. Sofía también se puso en contacto con la escuela de Mateo y solicitó una reunión con el director. Quería discutir la posibilidad de implementar programas educativos sobre la diversidad y el respeto en la escuela. Es importante que los niños aprendan sobre otras culturas y sobre la importancia de la tolerancia, dijo Sofía al director. Debemos crear un ambiente escolar donde todos se sientan seguros y respetados. El director se mostró receptivo a la idea y prometió considerar la posibilidad de implementar nuevos programas educativos. La familia de Mateo estaba decidida a convertir su experiencia negativa en algo positivo. Querían crear un mundo donde todos fueran tratados con dignidad y respeto, sin importar su origen, su raza o su religión. Sabían que no sería fácil, pero estaban dispuestos a luchar por ese ideal. Su voz, unida a la de otros, podría generar un cambio real en su comunidad y en el mundo. El artículo en el periódico tuvo un impacto profundo en la comunidad. Muchas personas se sintieron conmovidas por la historia de Mateo y se indignaron por el comportamiento del oficial. Decidieron que era hora de unirse y mostrar su apoyo a Mateo y a su familia. Al día siguiente, cuando Mateo salió de su casa para ir a la escuela, se sorprendió al ver a un grupo de personas reunidas frente a su jardín.
Eran vecinos, amigos, compañeros de clase e incluso personas que no conocía. Todos llevaban carteles con mensajes de apoyo y condenaban el racismo. «Estamos contigo, Mateo», gritó una vecina. «No estás solo». Mateo se sintió abrumado por la emoción. No esperaba tanto apoyo. Corrió hacia el grupo y abrazó a sus amigos y vecinos. «Gracias a todos por estar aquí», dijo Mateo con la voz temblorosa. «Significa mucho para mí». Los padres de Mateo también salieron de la casa y se unieron al grupo. Se sintieron conmovidos por la muestra de solidaridad de su comunidad. «Estamos muy agradecidos por todo su apoyo», dijo Ricardo. «Esto demuestra que no estamos solos en nuestra lucha contra el racismo». El grupo marchó junto a Mateo hasta la escuela. Durante el camino, cantaron canciones de paz y corearon lemas contra el racismo. La marcha atrajo la atención de muchos residentes locales que salieron de sus casas para mostrar su apoyo. Cuando llegaron a la escuela, el director los recibió con una sonrisa. Les dijo que estaba orgulloso de la comunidad por unirse en contra del racismo. «Esta es una escuela donde todos son bienvenidos y respetados», dijo el director. «No toleraremos el racismo ni la discriminación de ningún tipo». Dentro de la escuela, los compañeros de clase de Mateo lo recibieron con aplausos y abrazos. Le dijeron que estaban orgullosos de él por ser valiente y hablar sobre lo que había sucedido. «No dejaremos que esto te afecte, Mateo», dijo uno de sus amigos. «Estamos contigo y te apoyaremos en todo lo que necesites». Durante el resto del día, Mateo se sintió rodeado de amor y apoyo. Sus maestros le brindaron atención especial y sus compañeros de clase lo trataron con aún más respeto y amabilidad. La respuesta de la comunidad fue un claro mensaje para el oficial de policía y para todos aquellos que albergan prejuicios y odio en sus corazones. Demostró que el racismo no tiene cabida en su comunidad y que la gente está dispuesta a unirse para luchar por la justicia y la igualdad. La experiencia de Mateo, aunque dolorosa, había unido a su comunidad y había generado un cambio positivo. Había demostrado que el amor y la solidaridad son más fuertes que el odio y la discriminación. Y eso era algo que valía la pena celebrar. Tras la denuncia de Ricardo y la cobertura mediática del incidente, el jefe de policía ordenó una investigación interna sobre la conducta del oficial. El oficial, cuyo nombre era el oficial Pérez, fue suspendido de sus funciones mientras se llevaba a cabo la investigación. Los investigadores entrevistaron a Mateo, a sus padres y a varios testigos que habían presenciado el incidente. También revisaron el historial del oficial Pérez y encontraron que había tenido otras quejas anteriores por comportamiento inapropiado. Durante la investigación, el oficial Pérez negó haber actuado de manera racista. Afirmó que simplemente estaba haciendo su trabajo y que le había preguntado a Mateo de dónde era por curiosidad. Sin embargo, los investigadores no creyeron su versión de los hechos. Después de revisar toda la evidencia, los investigadores concluyeron que el oficial Pérez había violado las políticas del departamento al actuar de manera discriminatoria y racista. Recomendaron que fuera sancionado severamente. El jefe de policía, tras revisar el informe de la investigación, decidió despedir al oficial Pérez de su puesto. Consideró que su comportamiento era inaceptable y que no representaba los valores del departamento de policía. «No toleraremos el racismo ni la discriminación en nuestro departamento», dijo el jefe de policía en una conferencia de prensa. «Todos nuestros oficiales deben tratar a todas las personas con dignidad y respeto, sin importar su raza, su origen o su religión». El despido del oficial Pérez fue recibido con alivio y satisfacción por la comunidad. Muchas personas sintieron que se había hecho justicia y que se había enviado un mensaje claro de que el racismo no sería tolerado. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad criticaron la decisión del jefe de policía. Argumentaron que el oficial Pérez había sido tratado injustamente y que había sido víctima de una caza de brujas. A pesar de las críticas, el jefe de policía se mantuvo firme en su decisión.
Consideró que era importante defender los valores de la justicia y la igualdad, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles. El caso del oficial Pérez sirvió como una advertencia para otros oficiales de policía y para todas las personas que ocupan puestos de autoridad. Demostró que el racismo y la discriminación tienen consecuencias graves y que nadie está por encima de la ley. Para Mateo y su familia, el despido del oficial Pérez fue un paso importante hacia la justicia. Sin embargo, sabían que la lucha contra el racismo estaba lejos de haber terminado. Estaban decididos a seguir trabajando para crear un mundo donde todos fueran tratados con dignidad y respeto, sin importar su origen, su raza o su religión. Su viaje, aunque difícil, estaba lejos de terminar. La historia de Mateo es un recordatorio poderoso de la importancia de la tolerancia, el respeto y la lucha contra el racismo. A través de su experiencia, podemos aprender valiosas lecciones sobre cómo construir un mundo más justo e igualitario para todos. La primera lección es que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto, sin importar su origen, su raza, su religión o cualquier otra característica que los haga diferentes. Cada persona es única y valiosa, y merece ser apreciada por quien es. La segunda lección es que el racismo y la discriminación son inaceptables. No podemos tolerar el odio y el prejuicio en nuestras comunidades. Debemos alzar la voz y denunciar cualquier forma de discriminación que presenciemos. La tercera lección es que la educación es clave para combatir el racismo. Debemos aprender sobre otras culturas, sobre la historia de la discriminación y sobre los valores de la tolerancia y el respeto. Cuanto más comprendamos a los demás, menos probable será que caigamos en estereotipos y prejuicios. La cuarta lección es que todos podemos hacer la diferencia. No tenemos que ser activistas o líderes comunitarios para luchar contra el racismo. Podemos empezar por ser amables y respetuosos con todos, por desafiar los comentarios racistas que escuchemos y por apoyar a las organizaciones que trabajan por la justicia y la igualdad. La quinta lección es que la lucha contra el racismo es un proceso continuo. No hay una solución fácil o rápida. Requiere un compromiso constante y una voluntad de aprender y crecer. Pero si todos trabajamos juntos, podemos construir un mundo donde todos sean tratados con dignidad y respeto. Mateo, a pesar de su corta edad, se convirtió en un ejemplo de valentía y determinación. Utilizó su experiencia para crear conciencia sobre el racismo y para inspirar a otros a luchar por la justicia y la igualdad. Se convirtió en un defensor de los derechos de los demás y en un modelo a seguir para los niños de su comunidad. Después de que el oficial Pérez fue despedido, Mateo siguió trabajando para promover la tolerancia y el respeto en su escuela y en su comunidad. Participó en programas educativos, dio discursos públicos y escribió artículos para el periódico local. Su voz fue escuchada y su mensaje tuvo un impacto profundo. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un líder reconocido en la lucha contra el racismo. Fue invitado a hablar en conferencias nacionales e internacionales y recibió premios y reconocimientos por su trabajo. Su historia inspiró a muchas personas a unirse a la lucha por la justicia y la igualdad. La historia de Mateo nos enseña que incluso un niño puede hacer la diferencia. Nos muestra que todos tenemos el poder de crear un mundo mejor, un mundo donde todos sean tratados con dignidad y respeto, sin importar su origen, su raza o su religión. Así que, inspirémonos en Mateo y comprometámonos a luchar contra el racismo en todas sus formas. Juntos, podemos construir un futuro más justo e igualitario para todos.